Hoy volvemos otra vez a Primera de Corintios. Seguimos con el estudio expositivo de Primera de Corintios. Aquí estamos estudiando Primera de Corintios versículo a versículo. La semana pasada hicimos un paréntesis, ¿no? Para traer un mensaje acerca del cuidado de Dios con su pueblo. Ese mensaje está disponible en YouTube. Si busca Iglesia Bautista en Cristo o si pone mi nombre, Enrique Frontal, le va a salir ese mensaje. O si entra a la página de la iglesia, la página de la iglesia en Facebook, ahí está ya posteado ese mensaje, lo puede volver a ver o lo puede compartir con otras personas. Y es un mensaje pues especialmente de esperanza y cómo Dios está en control siempre, aun cuando a nosotros no nos parece. La soberanía de Dios, Dios operando por medio de su providencia en todas las áreas de nuestra vida. Hoy volvemos a Primera de Corintios capítulo 12 y hoy vamos a estar en los versículos del 14 al 31. Con un amén nos ponemos de acuerdo. Aquí para estar lubricando la garganta. Primera de Corintios, capítulo 12, del 14 al 31. Para economizar tiempo no lo voy a leer, a medida que lo vaya explicando lo voy leyendo, pero sí vamos a orar. Amén. Amantísimo Dios eterno, gracias te damos, Señor, una vez más, primeramente por la salvación de nuestras almas. Ahora te damos gracias, Dios eterno, por el privilegio de estar aquí sentados en tu nombre, reunidos en tu nombre, Señor. Te rogamos ahora que por medio de la exposición de tu palabra, tu Santo Espíritu se mueva, Señor. Transforme los corazones, redarguya, corrija, dé ánimo al caído, Señor. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 14 en adelante. Lo cual aprovecho para recordarle que si chequee bien los teléfonos, ahorita hay un ping por ahí, así que si el Señor le va a hablar en esta mañana no va a ser por medio del teléfono, así que asegúrese que esté apagado o que esté en silencio. Amén. El mensaje anterior terminamos en el capítulo, ¿se acuerda? El último mensaje de Corintios, terminamos en el versículo 13, donde Pablo dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Seguimos tratando el tema de los dones espirituales y esto nos va a llevar hasta el capítulo 14 de Corintios. Los que no estuvieron aquí pueden buscar el mensaje en la página de Facebook de la iglesia o de YouTube cuando tocamos esos versículos. Pero lo terminamos dejando claro, hoy en día hay una confusión. Hay muchos hermanos y en muchas iglesias que les van a enseñar que usted tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Lo han escuchado? En algunas iglesias se le enseña que eso es una promesa a la iglesia que usted tiene que buscar, que usted tiene que pedir. Y entonces en este tipo de iglesias a veces tenemos como dos clases de cristianos. Aunque ellos no lo dicen abiertamente, pero así es como lo demuestran. Los que tienen el bautismo del Espíritu Santo, que hablan en lengua, y los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Es como los catalogan. Se supone que los primeros, los que han sido bautizados, están en un nivel espiritual por encima o más fuerte que los que no lo han tenido. Aunque a veces nosotros venimos escuchando las cosas por años desde que nos convertimos, o dependiendo en la denominación o en la iglesia que nos convertimos, y pensamos que esto han sido enseñanzas que han estado desde el comienzo de la iglesia, desde el primer siglo, pero muchas de estas enseñanzas son relativamente nuevas. Por ejemplo, esta enseñanza que les acabo de mencionar es una enseñanza que surge al principio del siglo XX. Anterior al siglo XX no se enseñaba esto. Cuando vamos a la Escritura, vemos aquí en el versículo 13, que fue donde nos quedamos la semana pasada, y es el puente para entrar al 14, a lo que vamos a explicar hoy, que Pablo dice que por un solo espíritu fuimos, no dice serán,
fuimos en pasado todos bautizados. Está dando ya por un hecho en que todo creyente, toda persona que ha nacido de nuevo, usted no puede nacer de nuevo si no es por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que transforma su corazón. El Espíritu Santo es el que crea ese nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo él es el que lo coge a usted y lo bautiza. Y por medio de ese bautismo es que usted viene a formar parte del cuerpo de Cristo. Lo que estamos viendo aquí en la Escritura, y se lo leo, porque por un solo Espíritu fuimos pasado, todos, no dice algunos, no dice que algunos cristianos han sido bautizados y otros están esperando el bautismo. No, habla en pasado, fuimos todos bautizados. A veces se nos acusa a los bautistas de no creer en los dones del Espíritu Santo, de no creer en el bautismo del Espíritu Santo, de no creer en el Espíritu Santo. Mi hermano, eso es una falacia, eso es una calumnia. Nosotros sí creemos en el Espíritu Santo, sí creemos en los dones del Espíritu Santo. Que yo esté parado aquí predicando es por los dones del Espíritu Santo. Sí creemos en el bautismo del Espíritu Santo, pero creemos todas estas cosas bíblicamente, como lo explica la Biblia. Y la Biblia deja claro que ya todo creyente, todo cristiano, en el momento, oiga bien, en el momento en que usted creyó, en ese momento el Espíritu Santo lo tomó a usted, lo bautizó, y por medio de ese bautismo es que usted forma parte del cuerpo de Cristo. Si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted no es parte del cuerpo de Cristo. Entonces eso sí ya sería, para que vea lo que es como el error lleva al error. Si usted me dice que hay un cristiano que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted me está diciendo que es un cristiano que no es parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo puede ser cristiano si no es parte del cuerpo de Cristo? O sea, nuevamente les doy el versículo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En qué cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Sean judíos. Aquí no hay diferencia si es judío o si es griego. Sean esclavos o sean libres. Y a todos se nos dio pasado. No dice se nos dará. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pasado. El apóstol Juan en Primera de Juan dice que Dios no da su espíritu por medida. No es que usted tiene un poco más. Así que en ninguna parte nosotros vamos a ver que la Biblia enseñe que nosotros como cristianos tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo. En ninguna parte. La Biblia sí nos llama a buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y son dos cosas diferentes. El bautismo ocurrió una vez para siempre en el momento de nuestra conversión. La llenura es un proceso que a medida que usted obedece la palabra de Dios, usted está siendo lleno del Espíritu Santo. Los dones no son sinónimo de que usted esté lleno del Espíritu Santo. Y aquí es donde caen muchos de nuestros amados hermanos pentecostales y carismáticos. Que ellos piensan que los dones son señal de la llenura del Espíritu Santo. Es más, los dones no ni siquiera son una garantía de que la persona sea salva. Por ejemplo, lo vemos en Mateo 7, que yo lo leo aquí a cada rato. En aquel día, el día del juicio, muchos, no dicen 2 o 3, me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y cómo le responde el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que el don, el talento, no es sinónimo ni de la llenura del Espíritu Santo y ni siquiera de la salvación. ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo? Por su fruto se conoce el árbol. Entonces la Biblia nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, pero no nos manda a ser bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo ocurrió. Alguien dirá, bueno, pero, y no tengo el tiempo para entrar ahí, pero en el libro de los Hechos vemos
que se les mandó a esperar. Acuérdense, el libro de los Hechos es un libro inspirado por el Espíritu Santo, pero es un libro histórico. Nos está mostrando el nacimiento de la iglesia, cosas que ocurrieron que no necesariamente siguen ocurriendo. En el libro de los Hechos vemos lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Vemos eso repitiéndose en la iglesia hoy en día. ¿Saben cuánta gente estuvieran cayendo como pollo dentro de la iglesia hoy en día? Si el Señor siguiera operando de la misma manera. Pero vimos que fue algo que ocurrió al principio con un propósito. Igual que con un propósito ocurrió que cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo hablaron en otras lenguas, en otros idiomas. Ahí vamos a entrar cuando entremos en el capítulo 13, no lo voy a cubrir hoy. Pero las lenguas que hablaron en Pentecostés eran idiomas, no era jeringosa, eran idiomas. Idiomas que se entendían. Que las personas extranjeras que vinieron de Jerusalén pudieron entender a esas personas en sus propios idiomas, como decir, vamos ahora, vamos a nuestro país, aquí, los que vivimos aquí en Estados Unidos, usted regresó a Honduras, yo regresé a Puerto Rico, los hermanos colombianos regresaron a Colombia, y de repente ven a un campesino, a un guajiro, a un jíbaro, como le llamemos, hablando, una persona que nunca ha salido del campo, hablando el evangelio en un inglés perfecto. Y usted dice, wow, pero ¿y este jíbaro o este campesino, cómo lo oigo yo hablar? Yo vengo de Estados Unidos y lo oigo hablar un inglés perfecto. ¿Cómo es posible? Eso fue el don de lengua del día de Pentecostés. Eso fue. Pastor, pero hay lenguas angelicales. Ahí vamos a entrar la semana que viene. Perdón, no vamos a entrar hoy. Pero vemos que se repitió, esto se repitió en más de una ocasión porque era necesario. Por ejemplo, los judíos no creían que la salvación y el Mesías era para los gentiles. Entonces el Señor tuvo que repetir esto en casa de gentiles también, como ocurrió en casa de Cornelio, para que cuando a Pedro se le llama a cuenta en el concilio de Jerusalén, y note que Pedro, siendo apóstol, tuvo que rendir cuenta en el concilio de Jerusalén. Pedro no dijo, no, yo soy aquí el apóstol, yo no le doy cuenta a nadie, no. A Pedro lo llamaron y le dijeron, Pedrito, entraste a casas de incircuncisos y de gentiles. ¿Qué tú hacías allí? Porque para los judíos no estaban de acuerdo con eso. Ellos creían que el Mesías y la salvación era solamente para ellos. Y Pedro les explica la visión que él tuvo y les explica cómo sucedió con los gentiles, lo mismo que había sucedido con los judíos, que cuando fueron bautizados empezaron a hablar otras lenguas. O sea, vieron lo mismo que se había visto en Jerusalén, se repitió en la casa de Cornelio. Y eso sirvió para que entonces los judíos que tenían esa cosa en cuanto a aceptar a los gentiles, pudieran aceptar ahora a los gentiles como iguales dentro de la iglesia. Había un propósito. Fuera de ahí, eso fue el nacimiento de la iglesia. Vemos aquí años después Pablo hablando a la iglesia de Corintios, en que dice que ya todos nosotros por un solo espíritu fuimos bautizados. Así que nosotros como creyentes no tenemos que estar buscando el bautismo del Espíritu Santo. Y usted no se sienta cristiano de segunda clase, ni menos que otros cristianos o menos espiritual, porque supuestamente usted no ha recibido el bautismo. Si usted no ha recibido el bautismo, usted no es parte del cuerpo de Cristo. Y la Biblia deja claro en pasado que todo verdadero creyente recibió el bautismo. Y por medio de ese bautismo del Espíritu, eso fue lo que lo unió a usted al cuerpo de Cristo. Dejando eso claro, y dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aclaro, la Biblia nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Usted quiere ver qué es ser lleno del Espíritu Santo? Léase de Efesios 5:18 en adelante. Y usted va a ver lo que conlleva la vida llena del Espíritu Santo. Mujeres, sométanse a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Hijos, sométanse y obedezcan a sus padres. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. Los esclavos, los trabajadores, sométanse a los amos. Y los amos traten a los jefes traten a los que trabajan para ellos
sabiendo que tienen un amo y un jefe que es Cristo. Esa es la vida llena del Espíritu Santo. Es muy fácil decir, no, soy lleno del Espíritu Santo porque brinco y salto aquí en la iglesia y salir fuera y ser un respondón o no hacer las cosas bien en su trabajo, robarse el tiempo. Ah, no, pero es una persona llena del Espíritu Santo. Ah, no, ¿por qué? Porque brincó y habló en lengua. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Yo le voy a decir, mis hermanos, yo creo que esta es una de las enseñanzas más dañinas que ha entrado dentro de la iglesia evangélica. ¿Y sabe por qué? Porque hay muchas personas autoengañadas. Personas que piensan que están llenas del Espíritu Santo y algunos que piensan que son cristianos cuando no lo son. ¿Y en qué basan ellos eso? No en el fruto del Espíritu, sino en unas supuestas manifestaciones del Espíritu. Usted mide su vida espiritual de acuerdo a la obediencia que usted tenga a la palabra de Dios. Así es que usted puede medir. Jesucristo dijo por el fruto, no es por el talento. A mí nadie puede medir mi espiritualidad por lo bien o mal que yo enseñe aquí. Puedo ser el mejor maestro del mundo, que no lo soy, pero eso no va a catalogar mi espiritualidad. La espiritualidad es de acuerdo a la obediencia de la palabra de Dios. Bien claro, Jesucristo dijo, les repito, por su fruto se conoce el árbol. Así que si yo voy a hacer un llamado aquí, primeramente es llamar a las personas que vengan a Cristo si no lo han hecho todavía. Que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si usted es una persona ya creyente, es a que sea lleno del Espíritu Santo. Pero no es brincando, no es saltando, no es cayéndose al piso, no es hablando en lengua, nada de eso. Es más, le voy a decir algo, y es una cosa seria. Pero si aquí alguien ha entrado a una reunión de santería o espiritista, ve también esas cosas. Ve también esas cosas. Así que eso no es señal ni de sana doctrina ni de espiritualidad. No estoy diciendo que lo que se vean en estas iglesias sea lo mismo, simplemente le estoy diciendo que eso no es señal de espiritualidad, de salvación, ni de llenura del Espíritu Santo. La Escritura deja claro, fuimos en pasado bautizados fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean gentiles, sean esclavos, sean o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando Pablo dice sean libres, sean esclavos, sean esto, lo que está dejando saber es que no importa cuál es su condición cuando Cristo lo llama a usted. No importa cuál es su condición. Usted es pobre, usted es rico, usted está enfermo, usted está sano, usted es soltero, usted está casado. No importa. Igual, usted viene a Cristo, usted es unido al cuerpo de Cristo en la condición en que usted fue llamado. Dejando eso claro, estamos ya claros que todos, porque ahora les voy a hablar al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Pero acuérdese que para ser cuerpo de Cristo tuvo que haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y como sabe, les repito, pero es que yo no he hablado en lenguas, es que ¿cómo? Entonces yo no lo tengo. No. ¿Por qué nosotros andamos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo anda el cristiano? ¿Por qué? Por fe. ¿Qué dice la Escritura? Que fuimos bautizados. La pregunta es, ¿usted lo cree o no lo cree? Si usted anda por fe, creyendo en lo que dice la Escritura, usted tiene que creer esto. No, pero es que a mí me enseñaron, olvídese lo que le enseñaron. Es lo que dice la Escritura. Como le digo, hay muchas enseñanzas que no pasan de 100 o 200 años, pero nosotros las tenemos como que siempre han estado en la iglesia. Esta enseñanza es reciente. Para ser más, 1909. Mire que le doy, igual que con lo del rapto secreto de la iglesia, que le digo 1830, aquí también le doy la fecha en cuando surge esta enseñanza. 1909, en la calle Azusa, en California. Ahí es que surge esta enseñanza. Anteriormente la iglesia no creía esto.
Usted no va a ver a ninguno de los puritanos ni de los reformadores hablando que usted tenía que hablar en lenguas como señal del Espíritu Santo. Habrá un hombre en la actualidad que pueda decir que fue usado por Dios más que Martín Lutero. Martín Lutero hablaba en lengua, brincaba. Juan Calvino, los que fueron quemados por traducir la Biblia, hombres que dieron su vida por traducir la Biblia, para que usted y yo tengamos la palabra de Dios en nuestro idioma. Esas personas no hablaban en lengua ni brincaban. Eran hombres que no tenían el Espíritu Santo. Eran hombres que no eran parte del cuerpo de Cristo. Así que mi hermano, todo, les repito y con esto ya paso, todo verdadero cristiano ha sido bautizado en pasado por el Espíritu Santo, y así es que vino a formar parte del cuerpo de Cristo. Amén. Versículo 14 dice: además el cuerpo no es un solo miembro, y aquí es donde ya entramos. Ya dejamos claro que somos parte del cuerpo de Cristo, todo creyente verdadero es parte del cuerpo de Cristo. Ahora entramos a explicar cómo es que funciona ese cuerpo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Eso es algo que tenemos que tener en mente constantemente. Si dijere, quiero leer aquí el comentario de MacArthur, dice: mediante esta ilustración de la manera como cada parte de un cuerpo humano es esencial para su funcionamiento normal, Pablo mostró que la unidad es una necesidad indispensable de la iglesia. No obstante, la diversidad que Dios provee dentro de esa unidad también es necesaria. Somos parte todos de un mismo cuerpo, pero hay una diversidad de los miembros que componen ese cuerpo, como en el cuerpo humano. Sus palabras implicaban además que algunos miembros egoístas estaban descontentos con sus dones y querían obtener unos que no les habían sido dados. Con esa actitud ponían en entredicho la sabiduría de Dios e implicaban que Él había cometido un error en las asignaciones. ¿Le suena eso familiar? Tenemos eso hoy en la iglesia actualmente. ¿Sí? Señor, llevo semanas ayunando, orando para que me deje el don de lengua y no me lo das. Siga orando, siga ayunando, siga pidiendo con fe, le dicen en estas iglesias. ¿Es eso bíblico? Como vamos a ver al final de este versículo. O sea, Dios es quien reparte los dones como Él quiere. Como Él quiere, no es como usted quiere o su denominación quiere, es como Él quiere. Y ningún don puede decirle al otro: no te necesito, o el mío es más importante. Pero eso ocurre en este tipo de iglesia. Dice, al procurar habilidades y poder espectaculares, y aquí está el asunto, mi hermano, en buscar los dones que son más espectaculares y llaman la atención. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Hay personas que viven pegadas al Facebook para ver cuántos likes o cuántos me gustas tienen sus publicaciones. Y de acuerdo a los likes y a los publicaciones y a los me gusta, pues eso los hace sentir bien, los hace sentir importantes. En los TikTok estos vemos cuánto disparate, cuánta necedad, cuánta sanganada. ¿Por qué? Porque se haga viral el TikTok. Aclaro, y para que vean, el TikTok viene de China. De China viene el TikTok. Aquí usted ve las imbecilidades más grandes, simplemente para llamar la atención, porque el ser humano necesita llamar la atención. Pero si usted pone los TikTok de China, ustedes no los ven con estas estupideces. Los TikTok en China, usted ve a esos jóvenes estudiando, haciendo tarea. O sea, los chinos le mandaron eso aquí a los occidentales porque sabe la necedad que reina aquí. Y aquí lo han pervertido completo. Pero si usted pone un TikTok de China, allá usted no ve esas sanganerías, esas ridiculeces. Usted ve allá a los chinos estudiando, los jóvenes chinos estudiando, haciendo deporte. Eso es el TikTok de allá.
Pero el TikTok de aquí, mire las necedades que se ven. ¿Por qué? Por llamar la atención. Eso está en el ADN de la raza humana, por el pecado. Pero venimos a Cristo y a veces seguimos arrastrando esas mismas personalidades y esos mismos complejos y ese mismo deseo de llamar la atención. Y bueno, pues ya no lo puedo hacer haciendo un TikTok, haciendo una estupidez de esta, pero lo puedo hacer si hago milagros, si hablo en lengua y todo el mundo se queda asombrado y puedo llamar la atención. Esto no es algo nuevo, pasaba en Corintios y sigue pasando hoy en día. Nosotros vimos, y venga conmigo rapidito, a Romanos 12. La otra vez lo leímos, pero hay hermanos que no estaban aquí, así que lo voy a leer. Cuando nosotros vamos a Romanos 12, versículos 6 y 8, vemos que hay una lista de dones que no vemos acá en Primera de Corintios. Y son dones. Don es un don de gracia, es un favor inmerecido. Acuérdese, habíamos dejado claro, los dones del Espíritu son favores inmerecidos dados por el Espíritu para el bienestar de ¿quién? ¿Para el bienestar del que posee el don? No, para la edificación de ¿quién? Del que posee el don, de la iglesia. Acuérdese, los dones son dados para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Nunca son dados para edificación de una persona. Así que decir que yo estoy buscando un don para mi propia edificación es no entender para qué fueron dados los dones. Y ese es otro error que vemos en muchas de estas congregaciones, donde las personas dicen, no, es que el que habla en lengua se edifica a sí mismo y yo tengo que hablar en lengua para mi edificación. Cuando lleguemos a ese pasaje vamos a explicar, pero cuando Pablo dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo, le está diciendo de una manera negativa, porque lo que Pablo está enseñando es que los dones son para edificación de la iglesia y no del que posee el don. Pero ese es el problema cuando usted lee texto fuera de contexto o cuando usted viene con ideas preconcebidas para interpretar un texto. Cuando Pablo dice el que habla en lengua se edifica a sí mismo, lo está diciendo de una manera negativa. Porque lo que Pablo viene enseñando, y ese era el problema del egoísmo de los corintios, es que los dones son para edificación de la iglesia. Cuando estudiamos aquí la cena del Señor, ¿se acuerdan unas semanas atrás? ¿Qué hicieron los corintios? Pues el que llegaba primero se jampeaba todo, se comía todo, se bebía todo, y el que llegaba después pues se quedaba sin comer. En la cena del Señor, en la cena que se llamaba la cena ágape, la cena de amor. Pero era tal el egoísmo de los corintios que el primero que llegaba se lo comía todo. Y después, como ellos hacen, a lo mejor como hacen algunos en alguna fiesta, que yo traigo esto, yo traje esto, los pastelillitos, yo traje esto, pero ya me voy, así que me llevo lo que sobró. Así que si llegó alguien después, pues se